Distinta, suéltame la cuña, por favor. Bien, esta era la primera vuelta en Ecuador, rápidamente, porque les comento que hacia el final del programa vamos a esperar un poco que actualicen, ¿no?, los datos del Consejo Electoral Ecuatoriano para tener datos más frescos hacia el final de este programa. En Guatemala la cosa es distinta, porque en Guatemala no es una primera vuelta, más bien es el balotaje. Es decir, esta noche, seguramente con los datos que también daremos hacia el final del programa, ya vamos a tener luces de quién sería el próximo presidente o quizá la primera presidenta de ese país. El problema es que la candidata mujer viene justamente representando, si se quiere, todo el establishment, el establecimiento, todo lo perverso que hay actualmente en la política de Guatemala. Es más, el Ministerio Público tomado por un ejecutivo, recordemos que ella es esposa de un expresidente, el Ministerio Público tomado por el ejecutivo inició una campaña de demolición frente justamente al candidato, que dicho sea de paso también tuvo en su padre a un presidente de Guatemala hace muchos años ya. Así que todos atentos a lo que pase en ese país también. Repito, ahí sí se juegan, es el partido final. Hoy por hoy habrá un ganador, o seguramente mañana temprano se oficializará en los próximos días, pero ahí es el balotaje. Vamos ahora a temas locales. Guillermo Bermejo del Perú, él no ensaya cualquier tipo de argumentación. Eso sí, su argumentación, a diferencia de otros, su defensa, siempre es una fuga hacia adelante. Siempre es con el pie en alto, poniéndose bravito, fiel a su estilo. Pero la verdad es que está complicado. Y por más que quiera decir que no eran sus asesores, lo que queda claro es que aquí hay un modus operandi. ¿A qué me estoy refiriendo? Hoy por hoy, el diario El Comercio, en portada, titulaba la unidad de investigación: el entorno de Bermejo gestionó otra obra por 4 millones de soles en Huánuco. Acabamos de escuchar al periodista de Piura, La Unión, que justamente contaba toda la investigación y cómo efectivamente personas vinculadas al congresista Guillermo Bermejo se acercaban, brindaban ayuda al alcalde, y ahí sí hay audios que hablarían de probables coimas. Sabemos que fueron 18 millones entregados, girados por el MEF a este alcalde, a la reconstrucción, y la reconstrucción al alcalde de La Unión. Y que en ese audio se habla, de, oye, ¿cómo fue que quedamos? Aquí la repartición, porque también hay otros gastos que hacer, gente que nos ha ayudado acá. Obviamente, la investigación tiene que continuar y hay que decirlo claramente. ¿Está bien o está mal? No lo sé, porque la Fiscalía se juega, digamos, un partido importante al no haber hecho lo que se llama la contradicción. Es decir, se tiene la información, se tienen audios recabados, y antes de llamar a una primera declaración a estos, digamos, sospechosos, lo que haces es, con indicios fuertes, porque tienen que haber habido indicios fuertes para que el juez le haya otorgado la detención preliminar a la Fiscalía. Entonces, no es como en los otros casos que tuvo una citación, tuvo una segunda y finalmente, por los avances de la Fiscalía, se da la detención preliminar. En este caso los han agarrado en frío, infraganti. Yo imagino que será una estrategia de la Fiscalía para evitar lo que puede haber pasado en otros programas, cuando efectivamente se le hacía de conocimiento, a la persona, llamándola a una declaración, y luego se le convocaba o se le ordenaba la detención preliminar. Repito, es una apuesta fuerte del Ministerio Público, porque lo que apuesta es que en estos 10 días la cárcel es fea, es oscura, a nadie le gusta, lo hace pensar. La apuesta del Ministerio Público es que en esos 10 días se quiebren y justamente empiecen a declarar. Eso partirá de los argumentos y de la técnica, si se quiere, de interrogación. No es interrogación la palabra, creo que finalmente, de la declaración, de las preguntas que le haga el Ministerio Público, y sobre todo cuando los confronten con las pruebas que le puede mostrar el Ministerio Público, y que los detenidos digan: uy, curujo, me fregué. Así que mejor empiezo a cantar a alguien respecto de arriba para yo poder salvarme. Y queda claro que Bermejo, más allá de, digamos, la agresividad que quiere mostrar, ese es su temor. Porque es el mismo modus operandi. Es lo que yo había venido denunciando, cuestionando desde hace algunos días. Esa comisión de presupuesto, ahí es donde se juegan este tipo de coimas. Porque para haber ayudado a un alcalde, primero tiene que estar: yo puedo enviar cartas, puedo acompañarte al Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera. Pero después viene justamente en el tema del presupuesto, ¿qué obritas? Porque el presupuesto lo manda el Ejecutivo, pero lo cocina el Congreso de la República, y ahí es donde finalmente entra la corrupción, el toma y daca,
más allá de que se dice que el Congreso no tiene capacidad de gasto. En el tema del presupuesto, eso es una mentira. Yo he citado y hay una muy buena columna de Alejandra Costa en el diario El Comercio que te explica cómo se manipula ese tema del presupuesto para fines políticos, o debo decir politiqueros, corruptos. La denuncia primero fue respecto de la Unión y ahora lo que saca el diario El Comercio es interceptación vincula a Bermejo con obra de 4 millones en Huánuco. El mismo modus operandi, así como en el caso de la Unión hubo Yuli Valdivia y Yul Valdivia. Yul Valdivia Beteta, en el caso de Huánuco es el señor Alan Valdivia Beteta. Ambos hermanos se presentan como asesores de Guillermo Bermejo. Han trabajado, digamos, en el ambiente en el cual conocemos se ha desenvuelto Guillermo Bermejo, en temas vinculados a la hoja de coca, en Huánuco y en otros. Es más, el que llama la atención era el tema de la Unión en Piura. Esta más bien es la zona de influencia de Guillermo Bermejo, la zona de Huánuco. Ahí ha mamado, ¿no? Vínculos justamente no investigados por el Ministerio Público respecto de Sendero Luminoso y el tema cocalero, que siempre fue finalmente su caballito de batalla. Así que, claro, esta interceptación que vincula, digamos, no es una prueba contundente respecto de la corrupción, pero lo que queda claro es que es una mentira el argumento de Bermejo decir yo no los conozco, no sé quiénes son. Aquí claramente se muestra un modus operandi que el señor Bermejo tiene a un grupo de gente la cual conoce hace muchos años vinculado a tema de la hoja de coca en Huánuco, que operaba yendo justamente a diversos distritos donde tenían conocidos, ofrecer sus servicios, su ayuda, al parecer, según el audio con el alcalde de la Unión Ipanaqué, para recibir una plata a cambio. Repito, es una apuesta arriesgada del Ministerio Público, pero vamos a ver si es que alguna de estas personas detenidas finalmente se anima a contar toda la verdad. Por eso es que, digamos, queda claro que este es el modus operandi de muchos congresistas. Esta es la manera en que se estarían llenando los bolsillos. Más allá de todo el prurito de Asamblea Constituyente, la izquierda, tonterías democráticas. Esta es la verdad de la milanesa. En fin, este es entonces Guillermo Bermejo. Repito, lo importante de la nota del Comercio es que se confirma el modus operandi y la gente vinculada a Guillermo Bermejo, que según Bermejo, claro, efectivamente no trabajan, porque uno que trabaja en el Congreso no va a tener la disponibilidad que necesitaba Bermejo y esta gente para ir justamente viajando a distintas regiones del país para asesorar con obras. ¿A cambio de qué? Es la gran pregunta. Ahí está. Gente que se presenta con Bermejo. Habrán utilizado mi nombre, dice. Pero después están las muestras del cuadro. ¿Es el que tiene José, el que me decías? Muéstrame el cuadro, por favor. Porque este es en el caso del hermano. En el caso del hermano de Alan Valdivia Beteta, que es el que nos brinda la información de Graciela Villasís en El Comercio, ese es el cuadro que también estuvo en diversos medios, que muestran todas las visitas del señor Yul Valdivia Beteta. ¿Cuántas? 13 en total. Y eso... Claro, 13 me dirán, 13 las que fueron al Congreso. O sea, ya es la sinvergüencería de tener a tu operador entrando al Congreso de la República para coordinar. Uno habría que preguntarse cuántas reuniones en casa de uno, en casa del otro, en otros sitios, cuántas llamadas telefónicas por WhatsApp, etcétera. Repito, Guillermo Bermejo ha sido bien machito a su estilo en decir que me investiguen por aquí y por allá. Él podría finalmente dar su teléfono si quiere al Ministerio Público o nos los puede mandar acá también a Sin Medias Tintas. Si es que efectivamente no es tan, digamos, tan convencido de su inocencia. Porque ese tema de que me investiguen lo han dicho todos los congresistas mochoasueldos que a nadie han castigado en la Comisión de Ética. Así que, por favor. ¿Qué fue lo que dijo Guillermo Bermejo para Carlos, verdad? ¿Para Carlos Hidalgo? Así es. Y nota que salió en Punto Final. A ver. Hemos ido, me parece que a Huánuco, las veces que nos han invitado, ¿no? Hasta ahí. No, pero la relación con Yuli Valdivia. Pero es eso, la de cualquier persona que viene al despacho a darnos algún tipo de invitación para algún evento, sea político o social, ¿no? No, pero ¿ha cumplido algún labor de asesoría para usted? Jamás. Él nunca ha trabajado en el despacho. Nunca ha trabajado en el despacho, nunca. A nosotros nos invitaron para un evento en Huánuco, en un pueblo bastante pequeño, ¿no? ¿Cuándo? Hace unos 3 meses más o menos, ¿no? Y participamos. Llegamos en la mañana, fuimos al evento y nos retiramos por la tarde, al final del evento. Es lo que yo siempre hago. Yo cuando voy a un evento justamente para que no queden suspicacias de conversar con autoridades, voy, hablo y me retiro, ¿no? ¿Desde ahí no tiene mayor contacto con él? Ninguno. ¿Y con el señor Alan Valdivia? Tampoco. Desde ese evento.
Ahí está. Repito, apuesta arriesgada de la Fiscalía, porque si no se da esa vuelta de tuerca y finalmente se puede acercar a Guillermo Bermejo va a estar el más contento respecto a su victimización y que lo están persiguiendo, etcétera, etcétera. Vamos a confiar en que la Fiscalía tenga las pepas, las herramientas para confrontar a quienes han detenido preliminarmente y ver si es que se llega o no hacia el congresista de manera definitiva. Lo que sí queda claro, independientemente del tema Bermejo, es, digamos, lo que ahora queda claro que es el mal uso. Es que yo no sé qué nombre tiene, ¿no? Cuando finalmente una persona es elegida presidente diciendo representar a todos esos excluidos, a la gente más pobre que necesita, y lo primero que se hace al llegar al gobierno es olvidarte de las promesas, olvidarte se supone de aquella gente que se vinculaba contigo y por la cual votó por ti, y dedicarte únicamente al robo, pero al robo con el agravante de perjudicar a toda esa gente que votó por ti, a todos los ciudadanos que que hicieron el clic con Pedro Castillo por lo que representaba, por lo que significaba, por lo que prometía, y zurrarse en todas estas personas y más bien haber capturado el Estado para recibir coimas, pero sin ni siquiera hacer las obras. El amigo que ha estado con Mónica Delta, que denunció, que investigó el tema de la unión en Piura y estas obras, dice que las obras están abandonadas. Que la reconstrucción con cambios de ese señor López, que entró justamente y sacando a Amalia Cornejo para tomar el control a pedido de Alejandro Sánchez Sánchez, el fugado, el de la casa de Zarratea. Es decir, ni siquiera era el tema de roba pero hace obra. O sea, aquí es roba y olvídate de la obra y que la gente se friegue. Porque si los pobres votaron por mí, yo los quiero más pobres porque yo me quiero levantar una platita para mi familia, para mis allegados, para mi hija, para mis cuñados, para mis sobrinos, para mis hermanos, etcétera, etcétera. Entrando en materia, es que solamente hay una última que yo quería decir porque hubo un editorial del diario El Comercio que me llamó la atención, ¿no? Porque dice acusados y bien sentados. En verdad habla de finalmente el Congreso de la República, pero hay una frase que me descolocó, porque también se la leí en una columna ayer a Fernando Vivas un poquito, no sé si es saludaria, pero digamos, no poner desde mi punto de vista en su real dimensión cómo fue la decisión de tener actualmente la mesa directiva del Congreso de la República. Ayer, por ejemplo, la crónica de Vivas hablaba de que como nunca no había sido un tema no de bancada, sino de partido. O sea, no un tema político importante de que los partidos se pusieron de acuerdo más allá de la bancada. Aquí en el Perú no hay partidos políticos. Entonces, eso de decir que fue una decisión partidaria, tratándole de poner un crédito como de seriedad, no sé si es una falacia o un wishful thinking. Tú sabes bien qué es wishful thinking, lo has usado en más de una ocasión. Porque, y me remito ahora, haciendo hincapié en eso, un poco en la misma línea que ve el editorial, o el primer párrafo del editorial del diario El Comercio, el día de hoy dice: algunos ataques en contra del Congreso son injustificados. Me imagino que se quiere desmarcar de los que dicen, obviamente, una dictadura congresal, siempre desde el punto de vista de la guerra de represalias y el antifujimorismo. Ok, uno entiende esa parte. Pero lo que me preocupa es esto: cuando, por ejemplo, se les llama despectivamente componenda o repartija los esfuerzos legítimos por alcanzar consensos difíciles entre varias bancadas, en realidad se está desconociendo la naturaleza más esencial de un órgano deliberativo. Con 130 representantes legislativos no hay otra manera de llegar a acuerdos más que intercambiando y negociando posiciones. Recuerden esa frase, intercambiando y negociando posiciones. Y aunque en ocasiones los resultados de los consensos dejen un mal sabor de boca, las tres opciones alternativas, el desgobierno, la parálisis o la autocracia, son tanto peores. Es una mezcla, digamos, de benevolencia y de mediocridad, tengo que decirlo, me parece este párrafo. Qué sinvergüenza, yo no. Qué atrevido, qué osado. El consenso no es un fin en sí mismo. Es más, el consenso al cual se ha llegado para elegir a la mesa directiva tiene el agravante de que no tiene ninguna agenda detrás. El consenso per se no es algo positivo. O ustedes me dirán que el consenso en el cual llegaron las empresas corruptas del Club de la Construcción para consensuar respecto del orden que cada uno se iba a agarrar las obras para sacarle la vuelta y el tafar al Estado, o sea, a todos nosotros, es algo positivo, ¿verdad que no lo dirían? Y es exactamente lo mismo. Si las fuerzas políticas como APP, Perú Libre, Fuerza Popular
Y bueno, ¿no? Somos Perú, porque ese sí fue un voto importante. Y Avanza País, que no sabe dónde está parado, que sentó, ¿no?, a la señorita Amuruz, Roselia Amuruz, en la mesa directiva. Si no hay una agenda detrás, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el fin? El consenso es el medio. El consenso no es un fin en sí mismo. ¿Para qué el consenso? Que me explique, por favor. Acusados y bien sentenciados. Repito, quiero creer que es una manera de desmarcarse, pero si vamos a estar en ese plan, que el consenso per se, es decir, el consenso para delinquir en una organización criminal, es cojonudo. No, pues, señores. Y en el caso, vean una nota que ha salido en Contracorriente, la vamos a revisar mejor. Pareciese, y están los indicios ahí, que el principal beneficiario de la ley Soto sería el señor Vladimir Cerrón y un grupo de gente vinculado a la cúpula de Perú Libre. Y eso está plasmado en la crónica previa a la elección de la mesa directiva de Carlos Cabanillas en Perú 21, que la promesa de César Acuña para haber sacado del bloque de izquierda y traerlo a redil de APP y Fuerza Popular a Perú Libre, no fue un tema, pues, de agenda nacional, que sería de aplaudir respecto de un consenso en partidos tan disímiles. No, no, no. El acuerdo, el consenso, fue por beneficios ilegales, antiéticos, que además dañan a la economía, a la sociedad, a la lucha contra la corrupción en nuestro país. Entonces, el consenso per se, por favor, viejo, ¿de qué estamos? Es que así la verdad, claro, seguramente con el consenso también Congreso Ejecutivo. No, cojonudo, que consensen. El consenso es fenomenal. Así sea para no robarle a todo el país y no avanzar, y que en el 2026 tengamos una historia más complicada aún.